Sí, amigos de Riduca Online, el pasado 16 de octubre entrevistamos al señor Julio Linares. Él había enviado una carta al Contralor General de la República, Gerardo Solís, donde solicitaba la respuesta de 4 preguntas sobre el tema de la ciudad del COVID o el Hospital Panamá Solidario. Nos contesta el señor Linares que una vez recibía la respuesta iba a comunicarse con nosotros. ¿Qué fue lo que le dijeron, señor Linares, a las peticiones que usted hizo? Adelante. Muchas gracias, Dumas, por la entrevista. En primer lugar, quiero señalar que me siento complacido con la respuesta en el sentido de que fue una respuesta dentro del término de los 30 días hábiles. Fue una respuesta respetuosa y fue una respuesta elaborada. Eso quiere decir que se tomó el trabajo con sus asesores de dar una respuesta que no fuera para salir del paso, sino para generar una opinión. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, obviamente, con la nota. Y por esa misma razón es que entiendo, y efectivamente tú me estás entrevistando y paso a explicar. Mi cuestionamiento gira en torno a qué. Con el haber refrendado el hospital modular posteriormente al inicio de la obra, eso viola el artículo 100 de la ley de contrataciones públicas, de la ley 22 del 2006 sobre contrataciones públicas, que dice todo lo contrario, en el sentido de que para poder iniciarse una obra pública tiene el contrato que estar refrendado por Contraloría. O sea, ese es el concepto de mi cuestionamiento. Entonces, en la respuesta del señor Contralor, ¿qué dice él? Él dice que en base a la Constitución, él prácticamente puede refrendar cuando le dé la gana. Él puede refrendar antes o después cuando él lo considere pertinente. Pero vayamos a ver qué dice la Constitución. La Constitución dice así: la Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el control posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que solo ejercerá este último. Fíjate una cosa, la Constitución no habla de refrendos. La Constitución habla de control previo y control posterior, que son figuras diferentes. Pero yo quiero aprovechar, porque en el sentido de que eso de que el Contralor puede refrendar cuando quiera, porque supuestamente lo dice la Constitución, hay un fallo de la Corte, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 1996, Dumas. Y voy a leer literalmente lo que dice la parte esa, que es pequeña, pero la voy a leer porque esto es importantísimo. Ese fallo de la Sala Tercera dice así: vale la pena señalar que la Contraloría General de la República no puede retener o demorar sin justificación el refrendo de un contrato administrativo sin incurrir en arbitrariedad, concepto que difiere sustancialmente a la discrecionalidad. Una es fruto de la mera voluntad o el puro capricho de los administradores, y la otra, por el contrario, cuenta con el respaldo de una fundamentación que lo sostiene. Este fallo concluye o dice todo lo contrario a la interpretación de la Contraloría. Todo lo contrario. Aquí no se trata de que el Contralor va a refrendar cuando él lo considere conveniente, porque la Constitución lo dice. La Constitución establece parámetros, pero la Constitución no puede ser absoluta para que un funcionario haga prácticamente lo que le da la gana. Y ese es el tema. En mi opinión, el Contralor está interpretando de manera equivocada la Constitución al decir que puede refrendar cuando quiera, cuando además lo que señala la Constitución no es el refrendo, es el control previo y el control posterior. Allí sí él puede establecer cuándo es este control previo o posterior. Y muy brevemente, ¿qué es control previo? Es fiscalización, es análisis, es corrección. Pero el refrendo es otra cosa. El refrendo es la conformidad, la comprobación o el cumplimiento de un contrato. O sea, tú no puedes mezclar los dos términos. La Constitución habla de control previo o posterior, no de refrendo. Entonces, esa es
ese es el punto medular. Yo le haré al Contralor, por tema de cortesía, porque esto no es buscar una polémica pública, ni mucho menos, pero por temas de cortesía y por dejar sentado nuestro salvamento de voto como ciudadanos, yo sí le daré en su momento una respuesta al Contralor bajo estos parámetros. Pero hay algo adicional. Pero ¿me vas a preguntar algo? Sí, y sobre las otras preguntas que hizo, porque eran 4, ¿no? Sí, bueno, eran 4, pero las cuatro, el contexto era similar. Sin embargo, hay otro tema adicional que quisiera agregar, porque el Contralor señala en su nota, por ejemplo, él dice que el control previo, que él puede establecer el control previo sin establecer, sin el control posterior, porque se trata de un tema de emergencia. Acuérdate que la ley 22 del 2006 establece un artículo que señala los temas de emergencia. Y él dice que a raíz de eso, él no tiene que establecer ningún control previo y que el posterior es suficiente. Pero entonces vayámonos a la ley de contrataciones públicas. Y por eso a mí me gusta, cuando me entrevistan, tener los documentos a mano y las leyes a mano. La ley de contrataciones públicas, en el artículo 79, que se refiere al procedimiento especial de contratación, dice así, y voy a leer nada más el primer párrafo. Dice: no será aplicable el procedimiento de selección de contratista, ni el procedimiento excepcional de contratación establecidos en esta ley, sino el procedimiento especial de contratación en los casos siguientes, y lo va elaborando. Ese es el artículo 78. El artículo 79 dice así, el primer párrafo: cuando el Consejo de Gabinete declare emergencia, que es lo que estamos viviendo, declare emergencia, las entidades estatales podrán contratar la adquisición de bienes, servicios u obras a través del procedimiento especial. Este es el 79, primer párrafo. O sea, ¿qué tienes que hacer, Dumas? Te tienes que ir al procedimiento especial. ¿Quién lo establece? El 78. Y el 78, en su último párrafo, dice así, y lo paso a leer: para efecto de esta disposición, las entidades deberán publicar en el Sistema Económico de Contrataciones Públicas Panamá Compra los respectivos contratos debidamente refrendados por la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir de la fecha de recepción del contrato por parte de la entidad contratante. Es decir, que el procedimiento especial de contratación por el tema de la emergencia no elimina la necesidad de tener que refrendar el contrato antes de que inicie la obra. Y la respuesta es muy sencilla, porque en el derecho público, a diferencia del derecho privado, donde el contrato es perfeccionado con la sola firma, en el derecho público la sola firma no perfecciona el contrato, la perfecciona el refrendo del contralor. Y por eso no se eliminó del procedimiento especial la necesidad de que el contrato tenga que ser refrendado antes del inicio de la obra. Entonces no está satisfecho, no está satisfecho usted. Para nada. Por eso te digo que yo por mera cortesía, porque el contralor es un funcionario respetuoso, yo sí le voy a enviar mi salvamento de voto desde el punto de vista jurídico para que quede plasmado, porque definitivamente no solamente no estoy satisfecho yo, hay muchas entidades de la sociedad civil que no están satisfechas, como la Fundación para la Libertad de la Libertad Ciudadana. No están satisfechos porque yo creo que yo lo que he leído aquí es lo que dice la norma. Yo me he limitado a lo taxativo, incluyendo un fallo de la Corte, de la Sala Tercera de la Corte. Y si estamos pasando todo esto por encima, aquí definitivamente hay un problema. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces al licenciado Julio Linares, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.